donde cada apellido pesaba más que el corazón de una mujer, una joven llamada Adeline Cartwright descubre que su vida ha sido negociada como si fuera un contrato. Su familia la entrega al banquero más poderoso de la ciudad, pero en el silencio de su alma late un secreto: obedecer el deber o escuchar el clamor de su propio deseo. Un tren en la noche, un encuentro inesperado y una decisión capaz de cambiarlo todo la llevarán al borde del escándalo y de la libertad. Cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? Y dime, ¿crees que en los romances de época el deber debe vencer siempre al amor? Chicago, 1890. La nieve que caía lentamente sobre las calles adoquinadas apagaba el estrépito de los carruajes y cubría los tejados de las mansiones con un velo blanco. Dentro de la casa de los Cartwright, una mansión de fachada neoclásica en la avenida más respetable de la ciudad, el ambiente era tan frío como el invierno que azotaba afuera. Las lámparas de gas lanzaban destellos dorados sobre las paredes forradas de terciopelo verde oscuro y cada sombra parecía vigilar en silencio a la familia reunida. Adeline Cartwright, de apenas 20 años, permanecía erguida junto al piano, con las manos cruzadas sobre el regazo. Su vestido de seda color marfil, ceñido en la cintura y adornado con encaje fino, le daba un aire de perfección impecable, pero no lograba ocultar el temblor sutil de sus dedos. Su rostro, ovalado y delicado, reflejaba serenidad, aunque sus ojos azul pálido delataban un desconcierto profundo. En sus mejillas no había rubor, solo una palidez que contrastaba con el dorado tenue de su cabello recogido en un moño bajo, sujeto por un peine de nácar heredado de su abuela. En el salón principal, donde el fuego de la chimenea apenas lograba calentar la atmósfera, la señora Eleanor Cartwright sostenía un abanico cerrado entre sus dedos enfundados en guantes de encaje gris claro. A sus 44 años, mantenía la espalda recta y el rostro severo. Sus palabras eran tan medidas como el tintinear de la vajilla en la mesa vecina. Frente a ella, el señor Ambrose Delacroix, banquero de renombre y dueño de una fortuna que se expandía más allá del Medio Oeste, reposaba con naturalidad en un sillón de terciopelo. Su figura robusta ocupaba más espacio del necesario, y su bastón de ébano, apoyado en el brazo del asiento, era casi un cetro silencioso. El aire se impregnaba del perfume caro del banquero, mezclado con el aroma del brandy que sorbía lentamente. Sus ojos grises, penetrantes y fríos, recorrían la estancia con el mismo cálculo con que revisaba balances y contratos. Cuando miraba a Adeline, no había en su expresión ternura ni admiración, sino posesión anticipada. «Nuestra hija comprenderá», dijo Eleanor con voz firme. «Es un paso importante para nuestra familia». Adeline bajó la mirada y asintió sin pronunciar palabra. Su padre, sentado en la cabecera, permanecía más silencioso que nunca. Jugaba nervioso con un sobre lacrado que escondía parcialmente bajo la servilleta. Adeline, con su oído fino, captó un murmullo entre él y el banquero cuando creyeron que ella no escuchaba. Inspecciones, rumores, préstamos. No comprendió del todo, pero aquella chispa encendió un presentimiento oscuro. Ambrose Delacroix inclinó apenas la cabeza y habló con la cadencia de un hombre acostumbrado a ser obedecido. «La señorita Cartwright será muy feliz conmigo. Ofrezco seguridad y nombre, lo que hoy en día vale más que cualquier frivolidad juvenil». Adeline sintió cómo las palabras le caían encima como un peso invisible. Miró su propio reflejo en el cristal de la ventana. Una joven perfectamente vestida, destinada a ser la esposa de un hombre casi 30 años mayor, poderoso pero ajeno. Su corazón latía con un compás irregular, como un pájaro atrapado en una jaula de seda. El silencio en la sala era denso. Las luces de gas chisporroteaban. En la chimenea, la leña se consumía sin calidez.
Adeline recordó su infancia en aquella misma casa, los inviernos en que se sentaba junto al fuego con un libro en las manos, soñando con ciudades lejanas y horizontes desconocidos. Ahora, esas imágenes parecían fantasías infantiles que se desvanecían frente a la realidad de un matrimonio arreglado. «Hija», dijo Eleanor levantándose y posando una mano enguantada sobre su hombro, «muéstrate agradecida. Pocas jóvenes reciben una oportunidad semejante». Adeline alzó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Ambrose Delacroix. La mirada de él era la de un hombre seguro de su triunfo. La de ella, la de una joven que por primera vez en su vida se preguntaba si ese camino era realmente inevitable. En su interior, algo desconocido comenzaba a agitarse, como un río escondido bajo el hielo del invierno. El reloj de pie dio las 9 campanadas. La conversación terminó sin ceremonias. El banquero se levantó, tomó su bastón y besó la mano de Eleanor con cortesía estudiada. Al pasar junto a Adeline, inclinó la cabeza apenas y sonrió con la satisfacción de quien ya ha cerrado un trato. La puerta principal se cerró tras él con un sonido sordo que resonó como un sello. Adeline permaneció inmóvil en medio del salón, con los dedos crispados sobre su falda de seda. El perfume del banquero aún flotaba en el aire, mezclado con el humo de la chimenea. Eleanor recogió el abanico y, sin mirarla, ordenó que subiera a sus aposentos. La joven obedeció en silencio, subiendo lentamente la escalera de mármol, con el eco de sus pasos repicando en las paredes altas. Al llegar a su habitación, encendió una lámpara de aceite y se sentó frente al tocador. Su reflejo en el espejo era el de una dama perfecta, pero sus ojos, velados por una sombra nueva, ya no eran los mismos. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre Chicago, y en el corazón de Adeline el invierno había comenzado a resquebrajarse. El cielo de Chicago amaneció cubierto por una bruma espesa que envolvía la ciudad como un sudario. El mes de febrero se presentaba cruel, y el viento helado que soplaba entre las chimeneas se colaba por cada rendija, como si intentara congelar también los sentimientos que se intentaban reprimir dentro de los muros de la residencia Cartwright. En el vestíbulo principal, Adeline aguardaba en silencio, de pie junto al perchero tallado en nogal. Llevaba puesto un abrigo de viaje en lana azul oscuro, con cuello alto y botones forrados, que ceñía su cintura con una elegancia sobria. Bajo el abrigo, el vestido de día en tono lavanda con bordados discretos de hilo marfil y mangas ceñidas, dejaba entrever el buen gusto que su madre exigía para cada ocasión pública. Un sombrero de ala ancha adornado con plumas de faisán cubría su moño bajo, y un velo fino, semitransparente, caía hasta su barbilla como una promesa de distancia. La señora Eleanor Cartwright descendió las escaleras con paso firme. Su vestido de terciopelo gris perla y sus guantes de gamuza clara daban testimonio de su inflexible sentido de la presentación. No hubo abrazo, ni caricia. Solo una mirada rápida de inspección, como si evaluara el estado de un retrato antes de colgarlo en una galería ajena. «Recuerda quién eres, Adeline», murmuró Eleanor sin emoción. «Y no olvides lo que está en juego». La joven inclinó levemente la cabeza, sin responder. Dentro de ella, el corazón golpeaba con una intensidad que ni el corsé lograba contener. No por miedo ni por rabia, sino por esa sensación extraña de estar siendo llevada hacia un lugar donde su alma aún no había decidido si debía habitar. El cochero anunció la llegada del carruaje. El sonido de los cascos sobre la nieve derretida marcó el comienzo de su partida. Adeline subió sin ayuda. Nadie agitó la mano en despedida. Su madre simplemente regresó al interior de la casa, como si cerrar la puerta también cerrara el capítulo de una hija obediente.
La estación de tren estaba repleta de pasajeros abrigados hasta las orejas, vendedores de periódicos y hombres de negocios que discutían mientras marcaban el suelo con sus bastones. El tren a vapor esperaba con sus vagones de madera barnizada y sus cortinas color vino, mientras una nube de vapor y carbón se elevaba al cielo como presagio. Adeline fue escoltada hasta su asiento por un asistente del servicio. El vagón estaba medianamente lleno. Tomó un lugar junto a la ventanilla, donde el paisaje de la ciudad podía ofrecerle un refugio silencioso. Colocó su pequeño bolso de cuero en el regazo y mantuvo las manos entrelazadas sobre el abrigo. El traqueteo del tren al arrancar le provocó un estremecimiento, no por el frío, sino por la certeza de que cruzaba un umbral invisible. Atrás quedaban los salones fríos, los retratos familiares, las voces autoritarias. Delante, una ciudad ajena y una tía que no veía desde su niñez. Apenas el tren abandonó los límites de la ciudad, un hombre entró al vagón y ocupó el asiento frente a ella. Era alto, de complexión firme, con el rostro marcado por el aire libre y el sol. Su abrigo era sencillo pero limpio, con un pañuelo oscuro en el cuello y una expresión atenta que contrastaba con el aire ausente de los demás pasajeros. Llevaba consigo un cuaderno de notas y un pequeño estuche de cuero gastado. Sus manos eran largas, ágiles, manchadas de tinta en los dedos índice y medio. Adeline levantó la mirada apenas unos segundos, lo suficiente para notar sus ojos color avellana, cálidos pero observadores. Él también la miró, pero sin invadir. Con una leve inclinación de cabeza, reconoció su presencia y regresó a sus apuntes. El silencio entre ambos se prolongó por algunos minutos, solo interrumpido por el ritmo del tren sobre los rieles. Entonces, un sacudón inesperado hizo que una señora mayor, sentada 2 filas más adelante, dejara caer su bolso al suelo. Monedas y pañuelos se desparramaron por el pasillo. Sin dudar, el hombre se levantó y ayudó a recoger los objetos. Adeline, de forma casi instintiva, también se inclinó para alcanzar un pequeño frasco de perfume que rodaba hacia sus pies. Cuando ambos se encontraron en el mismo punto, sus manos se rozaron. Ella retiró la suya con delicadeza, pero no sin dejar una leve vibración en su piel. Él le sonrió con naturalidad. «Gracias por su ayuda, señorita», dijo la anciana con voz temblorosa. «A mi edad, estas manos ya no son tan ágiles». «Es un honor poder servirla», respondió el caballero con una voz grave y serena. Cuando regresó a su asiento, dirigió una mirada amable a Adeline. «Tiene reflejos rápidos», comentó en tono suave. «No todas las damas están dispuestas a inclinarse para ayudar a una desconocida». Adeline sintió un calor repentino subirle por el cuello. «Fue lo correcto», dijo apenas manteniendo la vista en la ventanilla. «¿Viaja sola?», preguntó con discreción. «Voy a Boston, a casa de mi tía». Él asintió con comprensión. «¿De visita o por obligación?». Ella giró el rostro hacia él, sorprendida por la franqueza de la pregunta, pero no encontró burla en su expresión. Solo curiosidad auténtica. «Ambas cosas, tal vez». El hombre extendió la mano sin dejar de mirarla con respeto. «Thomas Hale, periodista. Aunque a veces creo que escribo más para mí mismo que para el periódico». Ella aceptó el gesto. «Adeline Cartwright». El apretón fue breve, medido, pero dejó una corriente suave entre sus palmas. Durante los siguientes minutos conversaron de forma casual. Thomas hablaba con claridad, sin adornos, pero con una calidez que contrastaba con los discursos vacíos a los que Adeline estaba acostumbrada. Le habló de los lugares que había visitado, de las cartas que recibía de sus lectores, de la importancia de observar lo que los poderosos preferían esconder. Ella escuchaba con atención, sintiéndose inusualmente cómoda. En su voz no había juicio, solo interés por comprender el mundo. «Usted no parece del tipo que obedece órdenes»,
comentó Thomas con una sonrisa tenue. Hay algo en su mirada que parece preguntarlo todo. Adeline bajó la mirada, intentando ocultar el estremecimiento que le provocaban esas palabras. Nadie, jamás, le había hablado así. Como si ella fuera algo más que un apellido, más que una promesa sellada por otros. El tren continuó su marcha y el sol de invierno comenzó a filtrarse por las nubes, tiñendo de oro los campos nevados. Afuera, el mundo parecía lejano, cubierto de silencio. Dentro del vagón, en ese pequeño universo compartido, Adeline sintió por primera vez en mucho tiempo que era vista, no como la hija de nadie, sino como una mujer con pensamientos propios. No lo sabía aún, pero ese viaje no solo la conducía a otra ciudad. La llevaba, sin permiso, hacia una encrucijada entre el deber y el deseo, y aunque aún no podía nombrarlo, algo en ella comenzaba a despertar. La noche había caído sobre el paisaje nevado con un silencio engañoso. El tren avanzaba como una flecha de hierro por los rieles que atravesaban campos blancos y bosques oscuros. En el interior del vagón, las lámparas de aceite oscilaban suavemente con el movimiento, proyectando sombras doradas sobre los rostros cansados de los pasajeros. Un murmullo de conversaciones apagadas y el sonido rítmico de las ruedas sobre la vía creaban una atmósfera hipnótica, como si cada alma allí presente viajara entre la vigilia y el sueño. Adeline permanecía sentada junto a la ventanilla, con las manos entrelazadas sobre su falda de lana azul oscuro. El abrigo de viaje le cubría hasta las rodillas y un pañuelo de seda color lavanda protegía su cuello del frío. Afuera, el paisaje nocturno parecía deslizarse como un sueño. Las luces distantes de pequeños pueblos parpadeaban en la oscuridad como luciérnagas inmóviles. Cada vez que el tren pasaba sobre un puente, un eco metálico ascendía hasta sus pies, recordándole que se encontraba suspendida entre dos mundos. El de su vida ordenada y el de algo desconocido que se insinuaba apenas en el horizonte. Frente a ella, Thomas Hale hojeaba un cuaderno de notas con la concentración de quien observa la realidad para atraparla con palabras. Su levita marrón, desgastada en los bordes, parecía guardar historias en cada pliegue. De vez en cuando levantaba la vista hacia la ventanilla opuesta, como si buscara inspiración en la inmensidad de la noche. La tensión contenida entre ambos se hacía sentir en los pequeños gestos, la manera en que él giraba levemente la cabeza cuando ella acomodaba su velo, el instante en que sus miradas se cruzaban, breves pero intensas, sin necesidad de palabras. El tren entró en un tramo de vía rodeado de bosque. La luna, oculta tras las nubes, apenas dejaba entrever los árboles negros y esbeltos que se erguían como centinelas. Un silbido agudo del maquinista rasgó el aire. Adeline se estremeció sin saber por qué. Thomas levantó la vista, alerta, como si hubiera percibido un cambio en el ritmo del avance. Entonces sucedió. Un chirrido brutal, metálico y prolongado desgarró la calma. El vagón se estremeció como un animal herido. Las lámparas se balancearon violentamente y varias se apagaron con un chasquido. El suelo pareció inclinarse y los pasajeros comenzaron a gritar. Adeline sintió que el mundo entero se sacudía bajo sus pies. El tren frenaba de golpe, las ruedas rechinaban contra el acero y la oscuridad se volvió más densa que nunca. El impacto final llegó con un estrépito seco. Adeline salió despedida hacia adelante, pero logró aferrarse al respaldo del asiento. El vagón se inclinó hacia un costado. Cristales estallaron, papeles y equipajes volaron por el aire. El humo del carbón se mezcló con el olor a madera rota. La joven intentó ponerse de pie, pero otro sacudón la lanzó contra la puerta que comunicaba con el vagón siguiente. Un ruido de hierro torcido resonó en sus oídos. «¡Señorita!», escuchó una voz masculina, distante y urgente. Era Thomas. El pasillo estaba lleno de gente empujándose, tratando de salir.
Una cortina desgarrada colgaba del techo como un velo fantasmagórico. Adeline sintió que sus piernas temblaban y al retroceder quedó atrapada entre la puerta descarrilada y el respaldo de un asiento. La madera presionaba su costado. El aire se le escapaba en jadeos. La violeta de su pañuelo se empapó de sudor frío. Un pensamiento fugaz cruzó su mente. Morir allí, sin haber elegido nada por sí misma. Su respiración se hizo irregular. Golpeó la puerta con las manos enguantadas, pero la madera apenas cedió. Entre el humo apareció Thomas. Su rostro estaba tiznado de carbón, y un hilo de sangre corría por su sien, pero sus ojos avellana brillaban con determinación. «¡No se mueva!», le dijo con voz firme, extendiendo un brazo. Se agachó junto a ella, evaluando la situación en segundos. La madera estaba atorada por un trozo de hierro doblado. Se quitó el abrigo y lo arrojó al suelo para poder maniobrar con libertad. Sus manos, manchadas de tinta y ahora de polvo, tiraron del obstáculo con fuerza. Adeline intentó apartar la puerta desde su lado, sus dedos temblando mientras lo hacía. Sus miradas se encontraron en medio del caos. Había en la de él una promesa silenciosa. No la dejaría. Con un crujido seco, el hierro cedió. Thomas abrió un espacio suficiente para que Adeline pudiera deslizarse. Ella sintió su brazo rodearla por la cintura para ayudarla a salir. Ese contacto, aunque breve y urgente, fue como un ancla que la sacaba de las aguas profundas del miedo. Una vez fuera, la condujo hacia una zona del vagón menos dañada. La multitud seguía empujándose hacia las salidas. Algunos lloraban, otros gritaban nombres de familiares. El aire era espeso, mezclado con hollín, sudor y el olor acre del metal. Thomas la sentó en un asiento caído y se agachó para mirarla a los ojos. «Respire, está a salvo», dijo, con voz grave pero calmada. Adeline intentó obedecer. Sus manos temblaban tanto que tuvo que apretarlas sobre su falda para detenerlas. La tela se arrugó bajo sus dedos enguantados. «Yo creí», murmuró sin poder terminar la frase. Thomas le pasó un pañuelo limpio para que se cubriera la boca. «No hable, no estamos fuera de peligro aún». El tren se había detenido en medio de la nada, en un claro rodeado de bosque. El viento nocturno entraba por las ventanas rotas, trayendo consigo el olor húmedo de la tierra y la nieve. A lo lejos se escuchaba el silbato del maquinista y las voces de los trabajadores, intentando organizar la evacuación. Thomas se levantó para ayudar a otros pasajeros heridos. Adeline lo siguió con la mirada, notando cómo se movía entre la gente con autoridad tranquila, levantando tablones, cargando a un niño que lloraba, dando indicaciones. Era un hombre sin uniforme, sin título, pero su presencia imponía confianza. Un hombre con chaqueta oscura y sombrero hongo intentó pasar por encima de Adeline, empujando a todos. Thomas lo detuvo con un gesto firme. «Primero los heridos», ordenó sin alzar demasiado la voz. El hombre retrocedió, intimidado por la calma autoritaria de aquel periodista que, en ese momento, parecía más un capitán que un cronista. Las horas se hicieron largas. El frío se colaba entre las grietas del vagón y el humo del carbón irritaba los ojos. Adeline, sentada sobre un maletín caído, envolvió su abrigo más cerca del cuerpo. Thomas regresó con una manta que encontró entre los restos y la colocó sobre sus hombros. El gesto, sencillo y protector, la hizo sentir un calor inesperado que nada tenía que ver con la lana. Ella levantó la vista. Sus ojos se encontraron de nuevo. No hubo palabras, solo una mirada intensa, sostenida, en la que Adeline vio reflejado algo más que gratitud. Había comprensión y también una chispa de algo que no se atrevía a nombrar. Cuando los trabajadores lograron encender una lámpara grande fuera del tren, Thomas la guió con cuidado hacia un espacio abierto. El cielo estaba despejado ahora, y miles de estrellas se extendían sobre sus cabezas como un manto. La nieve, iluminada por la luz artificial,
brillaba como polvo de cristal. Adeline respiró profundamente el aire frío. El humo del carbón se disipaba poco a poco, mezclándose con el olor húmedo de la tierra. Se sentó sobre un tronco caído, temblando levemente. Thomas se inclinó junto a ella, sosteniendo su cuaderno de notas como si fuera un tesoro que había sobrevivido al desastre. Nunca había estado tan cerca de la muerte, susurró ella sin mirarlo. Yo sí, respondió él, pero no me acostumbro. Ella giró el rostro hacia él. Sus ojos avellana brillaban a la luz de la lámpara, con una mezcla de cansancio y serenidad. ¿Por qué ayuda a todos?, preguntó Adeline con voz apenas audible. Porque es lo que cualquiera debería hacer, aunque no todos lo hagan. Adeline bajó la vista, acariciando con los dedos el borde del pañuelo que aún sostenía. En mi mundo, nadie hace nada si no hay un beneficio. Thomas sonrió, sin ironía. Quizás su mundo necesite abrir una ventana. Un silencio profundo se instaló entre ellos, más elocuente que cualquier conversación. El ruido de los obreros trabajando a lo lejos parecía desvanecerse, dejando solo el crujir de la nieve bajo las botas y el murmullo del viento entre los árboles. Adeline sintió que algo dentro de ella se aflojaba, como un corsé que cede tras demasiadas horas de presión. Estaba herida, desorientada, vulnerable. Y sin embargo, allí, bajo las estrellas y junto a un hombre que no debía significar nada en su vida, experimentaba una sensación extraña, casi prohibida, la de ser vista y cuidada sin condiciones. Thomas se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Sus manos descansaron sobre las rodillas abiertas, sin invadir su espacio, pero la cercanía de su cuerpo irradiaba un calor que traspasaba el frío de la noche. ¿Teme regresar a su destino?, preguntó él, mirando hacia el cielo. Adeline siguió su mirada hacia las estrellas. Temo no saber si ese destino es mío o de otros. Thomas asintió, como si entendiera más de lo que ella se atrevía a decir. Así permanecieron un largo rato, en silencio, compartiendo ese espacio frágil entre el deber y la libertad. Las estrellas brillaban sobre ellos, indiferentes a los compromisos y a los contratos, testigos silenciosos de un instante en que dos almas, sin saberlo, empezaban a reconocerse. La noche avanzaba, pero para Adeline el tiempo se había detenido. Y aunque aún no podía imaginarlo, algo en ella había cambiado para siempre en ese descarrilamiento. La ciudad de Boston recibía el invierno con una solemnidad que parecía imitar a sus residentes. Las calles adoquinadas, cubiertas por una capa de nieve limpia, reflejaban la luz de un sol débil, y los árboles desnudos en las avenidas se alzaban como esculturas inmóviles. El carruaje que transportaba a Adeline Cartwright avanzaba lentamente por el barrio de Beacon Hill, una de las zonas más antiguas y aristocráticas de la ciudad, donde las casas de ladrillo rojo, con sus puertas negras y aldabas doradas, guardaban siglos de tradición, silencios y orgullo. Adeline observaba por la ventanilla con el rostro pálido, los ojos velados por un cansancio que iba más allá del físico. Aún llevaba el brazo derecho vendado tras una leve torcedura durante el descarrilamiento, aunque las heridas más profundas eran las que no se veían. El viaje en tren había terminado hacía 2 días, pero el eco de aquella noche aún persistía en su piel. El roce de una mano, una mirada bajo las estrellas, el sonido de una voz que la había llamado por su nombre con una ternura desconocida. El cochero detuvo los caballos frente a una residencia sobria, de fachada simétrica y persianas negras impecablemente cerradas. La puerta se abrió antes de que Adeline bajara. Una criada de cabello recogido y expresión ausente tomó su maleta sin pronunciar palabra. «La señora Mildred la espera en el salón», dijo con voz seca. Adeline respiró hondo, alisó su abrigo de viaje y cruzó el umbral. El interior de la casa era tan frío como su exterior. Cortinas pesadas, mobiliario oscuro y alfombras gruesas que ahogaban cualquier paso.
La luz era escasa, como si el tiempo se hubiese detenido dentro de esas paredes. La señora Mildred Stirling, hermana menor de Eleanor Cartwright, estaba sentada junto a la chimenea, vestida con un traje de lana negra sin adornos. Tenía el cabello recogido en un moño severo, y unos lentes redondos descansaban sobre la punta de su nariz. Sus labios, finos y apretados, se curvaron apenas en un gesto de bienvenida que no alcanzó los ojos. «Llegaste con retraso», dijo sin levantarse. «Confío en que tu comportamiento durante el viaje haya sido ejemplar». «Hubo un accidente», respondió Adeline con voz baja. El tren se descarriló. Mildred no mostró sorpresa ni compasión. Solo asintió lentamente. «Boston no es lugar para dramatismos, Adeline. Aquí esperamos compostura, no confesiones». Adeline bajó la mirada. Entendía bien ese idioma. Era el mismo que se hablaba en su casa, donde el sufrimiento debía ocultarse como si fuera una debilidad vergonzosa. «Puedes instalarte en el dormitorio del ala norte. La mucama te indicará el camino. Y recuerda, esta casa recibe visitas de la alta sociedad. Espero que no haya escándalos». Adeline asintió, conteniendo un suspiro. La habitación asignada era espaciosa pero sombría, con papel tapiz gris y una cama de madera oscura con dosel. Un retrato de una mujer anciana colgaba sobre el tocador, observándola con una expresión reprobatoria. Al lado de la ventana, una mesa de lectura tenía varios periódicos recientes. Adeline se sentó junto a la luz tenue que entraba por el vidrio empañado. Sus dedos recorrían sin pensar las páginas cuando un titular captó su atención. Era una crónica firmada por Thomas Hale. El corazón le dio un vuelco. Sus manos temblaron al pasar la página. El artículo no hablaba del accidente en términos técnicos. Era más bien un retrato humano, íntimo. Narraba el momento del descarrilamiento con una prosa vibrante, evocando el caos, el miedo, la oscuridad. Pero entre líneas aparecía una figura. Una mujer valiente de ojos azules, atrapada entre el metal y el humo, cuya dignidad no se doblegó ni siquiera ante el temor de morir. En su mirada había una pregunta no dicha, un grito contenido. Fue a ella a quien decidí no dejar sola. Adeline llevó la mano a su pecho. Su respiración se volvió irregular. No había nombre, no había detalles comprometedores, pero era ella. Lo sabía, lo sentía. Se levantó de golpe y caminó por la habitación. El corazón le latía con fuerza. Esa noche no había sido solo un accidente. Había sido un instante que la había marcado, aunque no supiera aún con qué consecuencia. Al día siguiente envió una nota a la redacción del periódico. Quería verlo, solo para agradecerle, solo para asegurarse de que estaba bien, solo para escuchar su voz otra vez. Pero la respuesta nunca llegó. En lugar de ello, recibió una visita inesperada en la biblioteca de la casa. Mildred entró sin anunciarse, como era su costumbre. Llevaba un sobre en la mano. «Me informaron que enviaste una nota a un periodista», dijo sin rodeos. «Espero que no tengas intención de entablar comunicación con personas ajenas a nuestro círculo». Adeline enmudeció. Su rostro se tensó. «No fue más que una carta de agradecimiento. Me salvó la vida. Y por ello puede sentirse satisfecho», interrumpió Mildred con frialdad. «Pero tú tienes un compromiso. No debes alimentar falsas expectativas en nadie, menos aún en alguien sin posición ni apellido». Adeline apretó los labios. «No fue eso. No es lo que tú piensas, Adeline, es lo que los demás pensarán. Y créeme, nadie en Beacon Hill perdonaría una ligereza así». Mildred dejó el sobre la mesa y se retiró. Dentro había una carta de su madre. Estaba escrita con letra elegante, sin una sola mancha de tinta. «Querida hija, confío en que tu estadía en Boston te ayude a calmar el ímpetu que la tragedia pudo despertar en ti. Recuerda que lo que pasó en ese tren no debe manchar tu futuro. El señor Delacroix ha sido muy paciente.
El compromiso se anunciará formalmente en pocas semanas. Comporta tu corazón como una dama. Tu madre, Eleanor Cartwright. Adeline cerró los ojos. Sintió un ardor en la garganta. La carta temblaba entre sus dedos, pero no la rompió. Sabía que ese gesto, aunque simbólico, no cambiaría nada. Salió al jardín esa tarde buscando aire. Las estatuas cubiertas de nieve y los setos recortados ofrecían un paisaje desolador. Se sentó en un banco de hierro forjado y dejó que el viento helado le azotara el rostro. Por primera vez, comprendió lo que significaba estar sola de verdad. No sola como quien no tiene compañía, sino como quien no tiene libertad. Apretó la carta contra el pecho. Pensó en Thomas, en sus ojos, en su voz, en el instante en que sus manos se habían tocado bajo el humo y la oscuridad. No podía buscarlo, no debía nombrarlo, y sin embargo el silencio que se imponía entre ellos era más elocuente que cualquier promesa. Un silencio que no dolía por lo que ocultaba, sino por lo que revelaba. Ese día, mientras el cielo de Boston se cubría de nubes, Adeline comprendió que el compromiso no era solo un contrato, era una jaula con barrotes dorados, y que cada palabra que no se decía entre ella y Thomas se volvía un hilo invisible que los ataba, aun cuando el mundo los quería separados. En el rincón más escondido de su alma, Adeline empezó a escribir un pensamiento que no se atrevía a pronunciar. Uno que hablaba de lo que se siente cuando el deber y el deseo caminan por caminos opuestos. Y uno debe decidir si romper el silencio o permitir que la vida se decida por él. La mañana en Boston amaneció envuelta en una niebla espesa que parecía ocultar los secretos de la ciudad bajo un velo húmedo y silencioso. Los faroles de gas aún chisporroteaban en las esquinas mientras los carruajes avanzaban lentamente por calles mojadas y sombrías. Adeline, sentada junto a la ventana de su habitación, contemplaba la niebla con una mezcla de inquietud y anhelo. Vestía un abrigo de lana gris claro con cuello de terciopelo, un sombrero sencillo adornado con una cinta azul marino y guantes de gamuza que ocultaban las manos que tantas veces se crispaban al leer las cartas de su madre. En su bolso ocultaba un recorte doblado del periódico donde aparecía el nombre de Thomas Hale, el mismo que desde hacía semanas resonaba en su mente como un susurro persistente. Apenas el reloj de la entrada marcó las 10. Adeline descendió las escaleras de la residencia con paso firme, aunque el corazón le latía con fuerza bajo el corsé. La señora Mildred había salido a una visita social y las criadas se encontraban ocupadas en la limpieza del salón principal. Nadie notó cuando la joven cruzó la puerta lateral, tomó un carruaje alquilado y dio la dirección del periódico The New Bostonian, ubicado cerca del puerto, en un barrio que rara vez pisaban las damas de su clase. El edificio era de ladrillo oscuro, con ventanas grandes cubiertas de polvo y una placa metálica oxidada en la entrada. El conductor la miró con recelo al detenerse, pero ella descendió sin vacilar. Al entrar, el olor a tinta, papel y humedad la envolvió por completo. Los sonidos de máquinas tipográficas y voces masculinas la sobresaltaron, pero no retrocedió. Un joven con tirantes y mangas remangadas la detuvo. ¿Puedo ayudarla, señorita? Adeline enderezó la espalda. Busco al señor Thomas Hale. El muchacho alzó las cejas con sorpresa. ¿Y de parte de quién? Ella dudó un instante. Luego, con suavidad, respondió: dígale que ha venido la mujer de los ojos azules. No pasaron más de 2 minutos cuando Thomas apareció en la puerta de su despacho, con la camisa abierta en el cuello y manchas de tinta en las manos. Al verla, se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido entre ambos. Adeline sostuvo su mirada, sin decir nada. Él fue hacia ella sin prisa, con el ceño fruncido por la sorpresa, pero los ojos encendidos por una emoción contenida. «Señorita Cartwright», dijo finalmente, con una voz más baja de lo habitual. «No esperaba verla aquí.
Yo tampoco esperaba venir, respondió ella, pero no podía seguir en silencio. Él la guió hasta su despacho, una habitación pequeña con estantes llenos de papeles y un escritorio cubierto de manuscritos. Había una ventana abierta por donde entraba la brisa marina, y un perchero en el rincón sostenía su levita y un sombrero ya deformado por la lluvia. Thomas le ofreció una silla y ella aceptó sin quitarse los guantes. Durante unos segundos, ninguno habló. El aire entre ellos vibraba con una tensión densa, como si todo lo que no habían dicho durante semanas se agolpara en ese instante. Leí su crónica, dijo Adeline al fin. Sé que me reconoció. Quise nombrarla, pero no me atreví, admitió él. No sabía si usted... Lo agradezco, interrumpió ella. Sus palabras fueron más de lo que esperaba. El silencio volvió a instalarse. Afuera, el murmullo de los talleres y los pregoneros creaba un fondo lejano, como un mundo que no les pertenecía. No debió venir, murmuró él. No es seguro para usted. Lo sé, dijo Adeline, pero necesitaba verlo, escucharlo, saber que está bien. Thomas se inclinó hacia ella, con los codos apoyados en las rodillas, sin tocarla, sin rozarla siquiera. Estoy bien, ahora, dijo simplemente. Después de aquel encuentro, comenzaron a verse en secreto. No había promesas, ni confesiones, solo encuentros breves en lugares donde nadie los reconociera. Paseaban por el jardín público, entre senderos bordeados de pinos y lagos semicongelados. Conversaban en librerías antiguas, donde Adeline hojeaba volúmenes de poesía, mientras Thomas deslizaba pequeñas notas entre las páginas. Ella comenzó a dejar cartas escondidas dentro de libros específicos en la biblioteca de su tía, que él recogía cuando podía. Cada palabra escrita era una hebra de intimidad tejida en silencio. Ninguna declaración explícita era necesaria. Bastaban los silencios, las miradas prolongadas, el temblor involuntario de los dedos cuando se rozaban al entregarse una hoja doblada. Adeline descubría un mundo desconocido, hecho de ideas, de lucha, de pensamiento libre. Thomas le hablaba de injusticias sociales, de hombres que vivían sin voz, de mujeres que eran vendidas en matrimonios como si fueran propiedad. Ella lo escuchaba, asombrada, comprendiendo que sus jaulas eran más sutiles pero igual de reales. Y sin embargo, cada vez que regresaba a la residencia Stirling, el peso del apellido Cartwright volvía a caer sobre sus hombros. Mildred la observaba con creciente desconfianza, percibiendo un cambio en su sobrina que no podía explicar. Adeline ya no era dócil, ya no aceptaba cada orden con la sumisión de antes. Su mirada se había tornado más firme, y su silencio ya no era sumiso, sino reflexivo. En Chicago, mientras tanto, Ambrose Delacroix comenzaba a inquietarse. Su prometida debía haber enviado noticias, pero sus cartas eran escuetas y tardías. Eleanor, molesta por el comportamiento frío de su hija, escribía cartas preocupadas, preguntando si su tía ejercía la autoridad debida. El banquero no tardó en actuar. Ordenó a su hombre de confianza, el señor Branson, que viajara discretamente a Boston y la observara. No quería escándalos, no quería sorpresas. Quería asegurarse de que su futura esposa seguía comportándose como una Cartwright. El señor Branson era un hombre delgado, de rostro afilado y ojos sin expresión. Sabía cómo moverse sin ser visto, cómo vigilar sin levantar sospechas. En menos de una semana ya había identificado a Adeline en el parque, seguida a una distancia prudente por una criada. No tardó en verla reunirse, aparentemente por azar, con el periodista. A partir de entonces, comenzó a seguir a Thomas Hale. Adeline no lo sabía aún, pero cada paso suyo era observado. Cada sonrisa que esbozaba al encontrarse con Thomas era anotada en una libreta de cuero negro. Cada crónica firmada por él, cada palabra publicada, era leída por ojos que no buscaban belleza ni verdad, sino debilidad.
Y mientras las calles de Boston seguían cubiertas de nieve y los días parecían más cortos, el corazón de Adeline vivía en una primavera secreta. Una primavera que no tenía permiso de florecer, pero que crecía con fuerza en cada rincón de su alma. Ella no sabía cuánto tiempo podrían sostener ese mundo invisible, ese universo hecho de libros compartidos, cartas ocultas y paseos furtivos. Solo sabía que, por primera vez, cada instante vivido tenía un sabor intenso, una belleza que no podía negarse. Era un amor sin nombre, sin promesas, sin lugar en la sociedad, pero era suyo. Y mientras los hilos invisibles del deber comenzaban a tensarse en la sombra, Adeline, aún sin saberlo, caminaba por la cuerda floja entre el deseo y el destino. La nieve de febrero comenzaba a derretirse en los bordes de las aceras de Beacon Hill, dejando al descubierto la piedra húmeda y oscura de la ciudad. Sin embargo, el deshielo no traía alivio para el corazón de Adeline Cartwright, cuyo invierno personal apenas comenzaba. Boston continuaba su rutina elegante y silenciosa, pero dentro de la residencia Stirling, las paredes parecían estrecharse con una tensión apenas contenida. Fue una mañana cualquiera, o eso creyó ella. El cielo estaba encapotado, el aire inmóvil, y el té, servido en porcelana blanca, temblaba sobre la bandeja de plata mientras Adeline hojeaba un libro sin realmente leerlo. Llevaba puesto un vestido color marfil con cuello de encaje, sencillo pero apropiado para las visitas que su tía esperaba más tarde. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, sujeto con peinetas de nácar. Las manos le temblaban ligeramente. Había sentido desde la noche anterior una inquietud que no lograba explicar. Entonces, la puerta principal se abrió con un golpe seco. La criada acudió al salón apresurada y le susurró algo al oído a la señora Mildred, quien empalideció de inmediato y giró el rostro hacia su sobrina. «Adeline, tienes una visita». Ella se incorporó lentamente, con el estómago anudado. Su intuición no se había equivocado. En el recibidor, de pie y con el rostro completamente sereno, se encontraba Ambrose Delacroix. Vestía un abrigo largo de paño negro, chaleco de brocado gris y guantes de cuero. Llevaba en la mano un bastón con empuñadura de plata, aunque no parecía necesitarlo. Sus ojos grises se fijaron en los de Adeline con una intensidad glacial. «Señorita Cartwright, espero no interrumpir nada importante». Ella bajó la mirada, sintiendo que el aire se volvía más denso a su alrededor. «No, señor Delacroix. Solicito unos minutos a solas con usted», dijo con cortesía tensa. Mildred no objetó. Solo salió del salón con una expresión petrificada. Ambrose caminó lentamente hasta el centro de la habitación y depositó sobre la mesita de centro un sobre cerrado. No dijo nada durante varios segundos. El silencio era una amenaza peor que cualquier palabra. Adeline lo tomó con dedos temblorosos. Abrió el sobre. Reconoció su propia letra. Sintió cómo la sangre se retiraba de sus mejillas. Era una de las cartas que había escondido para Thomas. Una de las más sinceras, una de las más íntimas. «Mi hombre, el señor Branson, ha sido muy eficiente», dijo Ambrose con calma venenosa. «Me pareció prudente asegurarme de que usted permaneciera dentro de los límites esperados». Adeline apretó la carta contra su pecho, como si quisiera proteger sus sentimientos de una invasión aún mayor. «No tiene derecho», susurró. «Tengo todos los derechos, Adeline», replicó él acercándose. «Usted me fue prometida por su familia, y yo he hecho considerables esfuerzos para mantener esa alianza, incluso cuando su apellido comienza a perder brillo entre las casas bancarias». Ella alzó la mirada. «¿Qué quiere de mí?» «Quiero que cumpla con lo pactado», dijo sin rodeos. «Que olvide cualquier desliz sentimental con ese periodista. Que lo aleje, que lo borre, y que se convierta en la esposa que prometieron». Adeline apretó los dientes. «¿Y si me niego?» El rostro de Ambrose se endureció. «Arruinaré a su padre.
Expondré sus transacciones encubiertas. Haré que su madre pierda su lugar en cada salón de Chicago. Y usted, señorita, pasará de ser una joya de sociedad a una nota a pie de página en algún escándalo de moral dudosa. Ella sintió que las piernas le flaqueaban. Se sostuvo del borde de la mesa. Ambrose la miró con la frialdad de un verdugo educado. No es personal, Adeline. Es simplemente el precio de mantener el orden. Y sin más, dio media vuelta y salió. La puerta se cerró tras él como un juicio irrevocable. Esa misma tarde, Adeline salió de la casa sin sombrero, sin abrigo, sin escolta. Caminó hasta la redacción, con el viento golpeándole el rostro y los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar. Al llegar, pidió ver a Thomas. Él bajó rápidamente, con expresión de sorpresa y alegría, pero al verla, supo que algo había cambiado. «¿Qué sucede?», preguntó, acercándose a ella. Ella no respondió. Sacó de su bolso la carta interceptada y se la entregó. Thomas la leyó con lentitud, luego alzó la mirada, confundido. «¿Qué significa esto?». Adeline negó con la cabeza. «No puedo seguir». Él dio un paso hacia ella, incrédulo. «Adeline, ¿qué estás diciendo?». «Esto fue un error», dijo, y su voz se quebró. «Yo no debí venir aquella vez. No debí escribirte». «¿Por qué me hablas así?», preguntó él con dolor. «¿Qué te han hecho?». «Nada», mintió ella. «Solo comprendí mi lugar». Thomas intentó tocar su brazo, pero ella se apartó. «No vengas a buscarme», dijo en un hilo de voz. «No me escribas, no me nombres». Y sin esperar respuesta, dio media vuelta y se marchó. Thomas no la siguió. Se quedó inmóvil en el umbral, viendo cómo la mujer que había empezado a amar se alejaba con paso errático, como si cada paso la hiriera. Adeline regresó a la residencia y subió directamente a su habitación. Cerró la puerta, corrió las cortinas y se dejó caer sobre la cama. Durante horas no se movió, no lloró, no gritó, solo respiró, como si cada aliento fuera una forma de no desmoronarse del todo. Días después, en el Boston Herald, apareció el anuncio oficial del compromiso entre la señorita Adeline Cartwright y el señor Ambrose Delacroix. El apellido Cartwright volvía a brillar entre los círculos financieros. Las invitaciones comenzaron a circular. La señora Mildred recuperó el color en las mejillas y envió cartas orgullosas a Chicago. Pero en el ala norte de la casa, en una habitación sombría con paredes cubiertas de papel tapiz gris, una joven mujer caminaba en silencio de un extremo al otro, con la mirada perdida y las manos frías, como si su alma se hubiera detenido en una estación sin trenes, en un andén donde ya no llegaban esperanzas. Había hecho lo que se esperaba de ella, había protegido a su familia, había renunciado. Y sin embargo, en el rincón más profundo de su pecho, el nombre de Thomas seguía latiendo como una verdad imposible de borrar. Las nubes grises se arremolinaban sobre el cielo de Boston como presagio de tormenta. El aire, cargado de humedad, parecía anunciar que algo más que la lluvia estaba por estallar. En las calles, los vendedores cubrían sus mercancías, las damas apresuraban el paso entre charcos, y los periódicos, envueltos en hilo grueso, eran distribuidos por niños con botas desgastadas y voces agudas que rompían el silencio de la mañana. En una esquina del barrio obrero, la rotativa del New Bostonian no descansaba. El olor a tinta fresca y papel empapaba el aire del edificio, y entre las mesas cubiertas de cuartillas y tazas de café frío, Thomas Hale escribía con el ceño fruncido, el corazón herido y la pluma encendida. Desde que Adeline lo había dejado sin explicación, su mundo había cambiado de forma silenciosa pero profunda. No la odiaba, no podía, pero tampoco podía olvidar el modo en que sus ojos se llenaron de dolor al negarlo. En ese silencio había leído algo más que obediencia. Había leído miedo, sacrificio. Algo o alguien la estaba oprimiendo y Thomas, lejos de resignarse, había decidido hacer lo único que sabía: escribir.
Comenzó una serie de artículos bajo el título Sombras en la seda, en los que, sin nombrar a nadie, narraba con crudeza la manera en que ciertos hombres de poder manipulaban alianzas matrimoniales para esconder corrupciones, lavar su imagen pública o asegurar pactos económicos. Describía los salones donde las jóvenes eran convertidas en monedas de cambio, los contratos disfrazados de compromisos, los rostros sonrientes que ocultaban el desprecio hacia la libertad ajena. Cada párrafo estaba impregnado de la rabia contenida que ardía en su pecho, pero también de una ternura silenciosa por aquellas mujeres atrapadas en jaulas doradas. En ningún momento mencionaba a Adeline, pero quienes la conocían y conocían a Thomas podían leer entre líneas. La respuesta fue inmediata. En las cafeterías, los estudiantes leían sus columnas en voz alta. En las costureras, en los mercados, en los muelles, el nombre del periodista comenzó a circular como símbolo de valor. Jóvenes de distintas clases sociales se acercaban al periódico para pedir más ejemplares. Por fin, alguien se atreve a decir lo que otros callan, decía un obrero con las manos ennegrecidas por el carbón. Ese Hale habla con verdad, aunque no lleve sombrero de copa, susurraba una vendedora de flores. Mientras tanto, en la residencia Stirling, una copia del New Bostonian llegaba cada mañana, cuidadosamente doblada. La señora Mildred lo recibía con gesto impasible, pero nunca lo leía. Lo dejaba sobre la mesa de la sala de música, donde Adeline lo encontraba, como si el destino lo hubiese puesto allí para tentarla. Ella lo abría con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las palabras con ansiedad contenida. A medida que leía, algo en su interior se removía. No eran solo textos, eran verdades que la tocaban en carne viva. Cada palabra escrita por Thomas era un espejo que le devolvía el reflejo de su propio encierro. A veces lloraba en silencio al terminar de leer. Otras veces simplemente apretaba los puños sobre la falda. Comenzaba a soñar despierta, no con escapadas románticas ni cartas escondidas, sino con una vida distinta. Una en la que su voz importara, una en la que no tuviera que mendigar libertad. Una noche la lluvia comenzó a golpear con fuerza los ventanales de la casa. El viento aullaba entre las rendijas y el fuego en la chimenea apenas lograba calentar el ambiente. Adeline no podía dormir. Se levantó y caminó en bata por el pasillo alfombrado hasta la sala principal. Allí, frente al fuego, encontró a su tía Mildred sentada en un sillón, con una copa de licor en la mano y la mirada perdida en las llamas. ¿No puede dormir?, preguntó Adeline con voz suave. Mildred se volvió lentamente. En su rostro, el maquillaje no ocultaba las líneas marcadas por los años y las renuncias. «Hace tiempo que no duermo bien», respondió. «Y esta noche, el viento trae demasiados recuerdos». Adeline se acercó y se sentó frente a ella. La chimenea crepitaba entre ambas, iluminando sus rostros con luces intermitentes. ¿Recuerdos de qué? Hubo un largo silencio. Mildred bebió un sorbo y luego bajó la copa con lentitud. «Yo también fui prometida, Adeline». La joven se estremeció. Tenía 18 años. Apenas comenzaba a leer novelas francesas a escondidas y soñaba con vivir en Italia. Mi madre decidió que mi imaginación era peligrosa. Así que me casaron con tu tío Henry, un hombre 20 años mayor, viudo, con una fortuna considerable. Nunca me preguntaron qué pensaba. ¿Lo amó alguna vez?, preguntó Adeline, con el corazón en la garganta. Mildred soltó una risa breve, amarga. No, lo respeté, le obedecí, le di lo que él esperaba: presencia social, discreción y una casa ordenada. A cambio, tuve su apellido y un silencio interminable. Las llamas crepitaban. Adeline bajó la mirada. ¿Por qué me lo dice ahora? Porque cuando lo vi a él en la puerta, supe lo que harías. Y cuando comenzaste a caminar por esta casa como un alma encerrada, supe que el daño ya estaba hecho.
Adeline alzó la vista. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «¿Y usted no hizo nada?» Mildred la miró largo rato. «No, y aún me lo reprocho». Un trueno retumbó en la distancia. El reloj de péndulo marcó la medianoche. «¿Qué hubiera hecho si hubiese tenido una segunda oportunidad?», preguntó Adeline, casi en un susurro. Mildred apretó la copa entre sus dedos. «Habría corrido», dijo con una franqueza que dolía. «Aunque fuera descalza, aunque me llamaran loca, habría corrido». Adeline sintió que una semilla germinaba en lo más profundo de su alma. Una semilla hecha de historias no vividas, de palabras jamás pronunciadas, de verdades encerradas en el silencio de generaciones. Esa noche no durmió. Se quedó sentada frente al fuego, viendo cómo las llamas danzaban entre sombras. Pensó en las columnas de Thomas, en su pluma firme, en su voz alzada entre las otras. Pensó en su tía, en lo que fue y en lo que no se atrevió a hacer. Y pensó en ella misma, en lo que aún podía elegir, porque tal vez aún no tenía un camino, pero tenía algo más valioso, el deseo de encontrarlo. Y por primera vez, la sombra de su apellido no le pareció invencible, porque las voces del pueblo, esas que Thomas había despertado, también comenzaban a hablar dentro de ella, y su corazón, aunque aún encerrado, ya no estaba en silencio. El día amaneció con un cielo lívido, de un blanco opaco que anunciaba nieve, aunque no cayera una sola gota. La ciudad de Boston guardaba un silencio inusual, como si incluso el invierno hubiese decidido contener el aliento. En las calles del barrio más distinguido, los cocheros engalanaban sus carruajes, los porteros sacudían la escarcha de las alfombras de bienvenida, y los criados se movían con pasos apresurados entre las cocinas y los vestíbulos de las grandes casas. En el número 79 de Mount Vernon Street, la residencia Sterling se había transformado en un hervidero de preparativos discretos, pero impecables. Las flores blancas traídas de Nueva York se distribuían en jarrones de porcelana. La vajilla de plata centelleaba bajo la luz de las lámparas de gas, y el perfume del pan de almendra recién horneado se mezclaba con el aroma más agrio de las tensiones no nombradas. En el piso superior, Adeline permanecía sentada frente al tocador, con las manos sobre el regazo y la espalda recta como una estatua. Llevaba un vestido de compromiso color marfil, de seda natural, con bordados delicados en hilo de oro pálido. El corpiño ceñía su cintura con precisión milimétrica, y las mangas, ajustadas hasta los codos, terminaban en encajes traslúcidos que rozaban sus muñecas como un susurro. Una doncella colocaba cuidadosamente alfileres de perla en su peinado recogido. Adeline no decía una palabra. Su rostro estaba pálido, pero sereno. Sus ojos no buscaban el espejo. Miraban hacia un punto invisible, más allá del vidrio, más allá de la habitación. «Está usted muy hermosa, señorita Cartwright», murmuró la doncella. Adeline sonrió levemente, como si respondiera desde muy lejos. En la planta baja, la señora Mildred daba instrucciones al mayordomo con voz contenida. Llevaba un vestido de terciopelo gris acero y un broche de ónix en el cuello alto. Había supervisado cada detalle con una disciplina implacable, pero en sus ojos se adivinaba un brillo diferente, casi incierto. A las 11 en punto, los primeros invitados comenzaron a llegar. Políticos, damas de sociedad, empresarios con apellidos tallados en los bancos de la ciudad. Los saludos eran corteses, las sonrisas medidas, los comentarios tan afilados como discretos. El salón principal, decorado con columnas de flores y cortinas color marfil, se llenó rápidamente de murmullos elegantes. Ambrose Delacroix llegó con puntualidad. Vestía un frac negro de lana inglesa, chaleco gris perla y una flor blanca en el ojal. Su bastón de ébano con empuñadura de plata descansaba sobre su brazo izquierdo. Su mirada recorrió el salón con satisfacción contenida.
Cada rostro que se volvía hacia él, cada apretón de manos, era una afirmación de poder. Cuando Adeline descendió por la escalera principal, todos los ojos se volvieron hacia ella. El murmullo cesó. Su figura avanzaba con gracia y dignidad. Cada paso era un latido contenido, una nota más en la melodía de lo inevitable. Se detuvo frente al sacerdote que aguardaba junto al señor de la Croix. Ambos estaban de pie bajo un arco de flores, cuidadosamente dispuesto para la ocasión. A un costado, la señora Mildred se mantenía erguida, con las manos unidas y la expresión imperturbable. El sacerdote comenzó a hablar. Nos reunimos aquí para celebrar el compromiso entre la señorita Adeline Cartwright y el señor Ambrose Delacroix. Las palabras se deslizaban en el aire como plumas pesadas. Adeline no las oía, o al menos no con claridad. Su mente había comenzado a alejarse, como si flotara sobre su propio cuerpo. En ese instante, vio el futuro con una nitidez insoportable. Se vio sentada a la mesa de un hogar sin risa, con hijos bien vestidos y educados para el silencio, con un marido que la miraría como una extensión de su patrimonio, con cenas rodeadas de rostros correctos y almas ausentes. Se vio a sí misma envejecer en esa casa, sin haber amado, sin haber sido amada, con cartas nunca enviadas, con pensamientos ocultos en diarios cerrados con llave. La voz del sacerdote se volvió más cercana. Si alguno aquí presente conoce una causa legítima para oponerse a esta unión... Adeline parpadeó. Su respiración se volvió más profunda. Y que hable ahora o calle para siempre. El sacerdote hizo una pausa breve. Un silencio cargado de expectativa envolvió la sala. Adeline bajó la mirada hacia su propia mano que descansaba sobre la del señor Delacroix. Los dedos de él eran fríos, firmes, inflexibles. Entonces, en un movimiento calmo pero decidido, Adeline retiró su mano. El sacerdote titubeó. «Señorita Cartwright». Ella alzó el rostro. Su voz fue clara, sin temblor. «No me casaré». Un murmullo de asombro recorrió el salón como una ráfaga. Algunas damas se llevaron las manos a la boca. Algunos caballeros fruncieron el ceño. El señor Delacroix se volvió lentamente hacia ella, con el rostro tenso y la mandíbula rígida. «¿Qué ha dicho?», preguntó con voz apenas contenida. «He dicho que no me casaré», repitió Adeline. «Está usted cometiendo un error que lamentará», advirtió él, sin perder la compostura. Adeline lo miró con una serenidad que nacía del fondo mismo de su alma. «Tal vez, pero será mi error». Ambrose dio un paso hacia ella, pero antes de que hablara, la señora Mildred rompió el silencio. «Adeline». La joven se volvió hacia su tía, esperando reproche. Pero lo que encontró fue algo muy distinto. Mildred extendió su mano enguantada. «Ven». Adeline dudó un instante, luego caminó hacia ella. Tomó su mano. La sala entera observaba con incredulidad cómo la tía y la sobrina abandonaban juntas el salón, paso a paso, sin prisa. Las miradas ardían en sus espaldas, pero ninguna se detuvo. Ninguna volvió el rostro. En la calle, el cielo seguía encapotado. El primer copo de nieve cayó justo cuando Adeline subía al carruaje. Dentro, el silencio era cálido. Mildred no dijo una palabra. Solo sostuvo su mano con fuerza. Adeline miró por la ventanilla. Sus mejillas estaban frías, pero en su pecho comenzaba a arder una llama nueva. Había desobedecido. Había expuesto a su familia. Había escandalizado a toda una ciudad. Y sin embargo, por primera vez en su vida sentía que respiraba con libertad. La estación de tren de Boston hervía esa tarde de finales de invierno como un organismo vivo, lleno de vapor, silbatos y voces que se mezclaban en un eco constante. Los relojes marcaban las 3:30, y el sol, oculto tras un cielo grisáceo, apenas lograba filtrar su luz a través de las cristaleras. Los viajeros caminaban con paso rápido sobre el suelo de mármol manchado por las botas húmedas, llevando maletas, sombreros
y paraguas. Cada paso resonaba como un tambor en el corazón de Adeline mientras avanzaba entre la multitud. Llevaba puesto un abrigo de lana azul marino que la protegía del frío que se colaba por las puertas abiertas. Un sombrero sencillo, con un velo apenas transparente, cubría su peinado cuidadosamente recogido. En su bolso de cuero guardaba una carta que había escrito de madrugada y nunca llegó a enviar. Sus manos, ocultas por guantes de gamuza clara, temblaban con cada respiración. No sabía si lograría encontrarlo a tiempo, pero la certeza de que debía hacerlo la empujaba hacia adelante como un impulso irrefrenable. El murmullo de la estación era tan intenso que sus pensamientos parecían perderse entre las voces. Su corazón latía con un ritmo desigual, una mezcla de miedo y decisión. Había pasado días encerrada, viviendo la humillación y la tristeza como un castigo silencioso, hasta que comprendió que ese encierro no era solo impuesto por otros, sino alimentado por su propia resignación. Mildred, con su confesión, le había mostrado que los barrotes dorados podían romperse. Ahora Adeline caminaba hacia ese acto de ruptura, aunque no supiera qué la esperaba al otro lado. El tren con destino a Filadelfia se preparaba para partir. Una columna de vapor ascendía desde la locomotora y cubría parcialmente los vagones como una niebla espesa. El silbato del maquinista resonó con un tono largo y grave que hizo vibrar las cristaleras. Adeline recorrió con la mirada el andén hasta que, al fin, lo vio. Thomas Hale estaba de pie junto a una pila de maletas con un abrigo oscuro y una bufanda burdeos alrededor del cuello. Tenía el sombrero en la mano y miraba la vía con el gesto de quien está a punto de despedirse de algo irrecuperable. Su rostro mostraba cansancio, pero también una firmeza que Adeline reconoció al instante. No era el hombre que había conocido en el tren semanas atrás. Era alguien endurecido por la pérdida y la lucha, alguien dispuesto a comenzar de nuevo en otro lugar. Ella se detuvo a unos metros, incapaz de pronunciar su nombre de inmediato. Lo contempló en silencio, como si necesitara grabar su imagen antes de dar el paso definitivo. El corazón le golpeaba el pecho con tal fuerza que temía que él pudiera oírlo. Thomas giró la cabeza por un instante y la vio. Su expresión se congeló. Los ojos avellana que tantas veces habían brillado con calidez se llenaron de incredulidad. Dio un paso hacia ella, pero se detuvo a medio camino, como si temiera que fuera una ilusión. «Adeline», murmuró, apenas audible entre el ruido del andén. Ella respiró hondo y avanzó. Cada paso era un acto de valentía. Cuando estuvo frente a él, se quitó el velo y lo miró directo a los ojos. No podía dejarlo partir, dijo con voz quebrada pero firme, no sin decirle la verdad. Thomas permaneció inmóvil, esperando. «No te dejé porque quisiera», continuó Adeline. «Me obligaron. Me amenazaron con destruir a mi padre, con arruinarlo todo. Tenía miedo, Thomas. Un miedo que me paralizó». Él bajó la mirada. En su silencio había más dolor que reproche. «Cada palabra que escribías era como una ventana abierta para mí», prosiguió ella. «Leía tus artículos en secreto, y algo en mí se rebelaba, pero no sabía cómo salir, hasta ahora». El silbato del tren sonó de nuevo, más urgente. Los pasajeros comenzaban a subir. Thomas alzó lentamente la vista. Sus ojos la buscaban, intentando reconocer a la mujer frente a él. No dijo nada, simplemente dejó caer la maleta al suelo y extendió su mano hacia ella. Adeline la miró un segundo. Después, sin dudar, colocó la suya sobre la de él. Fue un contacto breve, apenas un roce, pero en ese instante todo el ruido del andén pareció desvanecerse. No hubo palabras de perdón ni promesas, solo una corriente silenciosa que los unía.
Thomas la guió hacia el vagón. Subieron juntos mientras la locomotora exhalaba nubes de vapor. El interior estaba cálido, iluminado por lámparas de gas que oscilaban suavemente con el movimiento incipiente del tren. Encontraron un asiento junto a la ventana. Afuera, el andén comenzaba a deslizarse lentamente hacia atrás. Adeline se sentó con el abrigo aún cerrado, las manos apretadas sobre el regazo. Sentía el calor de Thomas a su lado, pero no se atrevía a mirarlo directamente. El tren avanzaba con un ritmo constante, alejándolos de Boston, acercándolos a algo desconocido. Durante varios minutos ninguno habló. El traqueteo del tren y el silbido del viento llenaban el espacio entre ellos. Adeline, con la mirada perdida en el paisaje que retrocedía, sintió como una presión acumulada en su pecho comenzaba a ceder. Las lágrimas, al principio tímidas, luego firmes, rodaron por sus mejillas. No intentó detenerlas. Thomas la observó. Su mano, que descansaba sobre el asiento, se movió apenas, rozando los dedos de ella. Ese roce, tan leve y contenido, era un gesto de consuelo sin palabras. Adeline giró el rostro hacia él. Sus ojos, anegados de lágrimas, encontraron los suyos. Él no preguntó nada, no hizo promesas, simplemente la abrazó. Fue un abrazo silencioso, contenido, protector, en el que ella apoyó la frente sobre su hombro. El olor de su bufanda, la firmeza de su brazo alrededor de su espalda, le devolvieron una sensación de pertenencia que creía perdida. Adeline lloró sin miedo, sin vergüenza, como quien libera una presa después de demasiado tiempo. Su respiración se acompasó con la de Thomas hasta que el traqueteo del tren se volvió un arrullo. Afuera, los campos nevados se extendían hasta perderse en la distancia. El viaje no era solo de ciudad en ciudad, era un tránsito interior, un paso invisible entre la mujer que había obedecido y la que ahora elegía. Cada kilómetro recorrido sobre los rieles era una capa de miedo que se desprendía de su piel. Cuando el tren cruzó un puente sobre un río helado, Adeline levantó la cabeza y miró por la ventana. El agua reflejaba el cielo gris como un espejo roto. Sintió que ese puente era también el suyo, el que la llevaba de un lado de su vida al otro. Thomas notó su mirada y, sin soltarla del todo, susurró: «No mire atrás». Ella asintió levemente. No hubo más palabras, no eran necesarias. La tensión contenida entre ambos, el roce de sus manos, la calidez del abrazo, todo hablaba por ellos. En ese vagón, con el traqueteo constante y el paisaje desdibujándose, Adeline comprendió que había cruzado el umbral. Ya no era la hija obediente, la prometida silenciosa. Era una mujer que elegía, que caminaba hacia su propia libertad. El tren siguió su curso, dejando atrás las torres de Boston y adentrándose en la inmensidad del invierno. Adeline, con las lágrimas aún frescas en el rostro, cerró los ojos y apoyó la frente en el cristal frío. Thomas, a su lado, la sostuvo sin decir nada. En ese instante, la vida de ambos comenzó a moverse en una dirección distinta, tan inevitable como los rieles bajo sus pies. Y aunque no sabían qué encontrarían al llegar, sabían que, al menos por ahora, viajaban juntos, del mismo lado del puente. El invierno se rendía lentamente ante la promesa de la primavera en las afueras de Filadelfia. Las ramas desnudas de los olmos comenzaban a cubrirse de yemas y el aire fresco del amanecer se colaba por las rendijas de la pequeña casa de ladrillo donde Adeline vivía desde hacía 10 meses. No había mármol en los pasillos ni cortinas de encaje en las ventanas. El techo crujía con el viento y el suelo de madera tenía imperfecciones que contaban su propia historia. Pero cada rincón estaba lleno de algo más valioso que el lujo: vida compartida. Esa mañana, el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el olor a tinta y papel.
Desde la cocina se oía el suave murmullo de las niñas repitiendo en voz baja los sonidos de las letras que Adeline les enseñaba una por una, con paciencia y ternura. Eran hijas de lavanderas, costureras, viudas y mujeres olvidadas por la ciudad elegante. Llegaban con los zapatos rotos y los ojos abiertos como ventanas, con hambre de letras y afecto. Adeline se inclinaba sobre una de ellas, guiando su dedo sobre las sílabas escritas en una hoja manchada. Vestía un sencillo vestido de lana beige, con los puños remangados y un delantal gris atado con lazos cruzados. Su cabello, recogido en un moño suelto, ya no llevaba adornos ni peinetas. Sus manos estaban manchadas de tinta y su piel mostraba la leve aspereza de quien trabaja sin temor a ensuciarse. Pero en su mirada había una serenidad que jamás tuvo en los salones de Chicago. En el pequeño escritorio junto a la ventana, una carta esperaba. El sobre estaba cerrado con un sello conocido, el de la familia Cartwright. Adeline lo había recibido esa misma mañana, traído por un joven mensajero que evitó mirarla a los ojos. Terminó la lección con las niñas, las despidió una por una con una sonrisa y un beso en la frente y cerró la puerta tras ellas. El silencio se hizo espeso. Se quedó inmóvil junto a la mesa, mirando la carta sin tocarla. Thomas no estaba en casa en ese momento. Había salido temprano hacia la imprenta donde editaba su periódico independiente. Su voz se había vuelto una de las más leídas entre los obreros, los jóvenes intelectuales y las mujeres que buscaban un futuro distinto al que les dictaban los códigos sociales. Sus artículos ya no hablaban solo de injusticias económicas, sino también de amor libremente elegido, de dignidad sin apellido. Adeline tomó asiento y rompió el sello de la carta con manos firmes. Las palabras escritas por su hermana menor eran frías, envueltas en un tono de compasión fingida. Informaban que su padre, el señor Harold Cartwright, había sido investigado por prácticas bancarias fraudulentas, que su nombre comenzaba a figurar en informes públicos y que la familia sufría el escarnio en los círculos de sociedad. La carta terminaba con una súplica: que Adeline regresara, aunque solo fuera para guardar las apariencias. Ella cerró los ojos por un momento, no por tristeza sino por la amarga ironía. El apellido Cartwright, que una vez abría puertas y dictaba destinos, ahora era motivo de escándalo. El hombre que había ofrecido su mano al poder y vendido la felicidad de su hija al mejor postor, ahora caía bajo el peso de sus propias decisiones. Adeline se levantó despacio, cruzó el salón y se detuvo frente a la chimenea. Avivó las brasas con una ramita seca y dejó caer la carta al fuego. El papel se curvó, se ennegreció y finalmente se convirtió en cenizas. Ninguna lágrima asomó en sus ojos. Desde la ventana vio a Thomas acercarse por el sendero, con las mangas arremangadas, el sombrero ladeado y una sonrisa apenas dibujada bajo la barba incipiente. Caminaba como quien no tiene nada que probar, con paso firme pero sin prisa. Ella salió al porche. El sol tímido de marzo iluminaba su rostro con suavidad. Thomas se detuvo frente a ella, la miró un instante sin necesidad de palabras y con un gesto simple le ofreció su brazo. Ella lo tomó. Caminaron juntos hacia el jardín trasero, donde habían plantado unas primeras flores silvestres junto a una banca de madera. Se sentaron allí. El aire estaba lleno del trino de los gorriones y del olor a tierra húmeda. ¿Llegó algo del norte?, preguntó él con voz tranquila. Adeline asintió lentamente. Una carta de mi hermana. Mi padre ha caído. Thomas no dijo nada. La observó con atención, como quien mide el peso de una herida que ya no sangra. ¿Te duele?, preguntó al cabo de unos segundos. Ella dudó. Luego negó con la cabeza. No, me duele más haber temido tanto ese nombre. Se hizo un silencio suave, lleno de significados. Cartwright, repitió ella en voz baja, como si probara el sonido por última vez.
Durante años pensé que ese apellido lo era todo. Me enseñaron que una mujer era tan valiosa como el escudo que llevaba su familia. Tomás apoyó la mano sobre la de ella. «¿Y ahora quién eres?». Ella giró el rostro hacia él. «Soy una maestra con las manos manchadas de tinta. Una mujer que ama a un periodista terco que escribe con el alma. Una mujer libre». Tomás la contempló con una mezcla de orgullo y ternura. Su mirada no tenía la pasión arrebatada de los jóvenes, sino la profundidad de quien ha elegido y ha sido elegido. «Entonces no has perdido nada», susurró. Adeline apoyó la cabeza en su hombro. Desde allí vio el humo de la chimenea elevarse en espirales que se mezclaban con el cielo gris. Cada día en aquella casa había sido una batalla contra el miedo, contra las voces que aún resonaban en su mente, recordándole que había desobedecido. Pero cada noche, al apagar la lámpara y sentir la respiración de Tomás a su lado, sabía que había ganado algo más grande. Ya no asistía a cenas elegantes, ni llevaba guantes de encaje. No desfilaba por salones, ni era mencionada en columnas sociales. Pero las niñas la esperaban con los ojos brillantes cada mañana, y Tomás la miraba como si su presencia le diera sentido al mundo. En ese banco de madera, mientras el sol descendía suavemente hacia el horizonte, Adeline comprendió que el nombre Cartwright no era más que un eco, un sonido lejano que ya no dictaba su camino. Su apellido, su pasado, las exigencias que una vez la encadenaron, eran ahora humo. Lo que quedaba era ella, su risa, su palabra, su elección. Y mientras sostenía la mano de Tomás, sintió que, por fin, la historia que un día comenzó con un compromiso impuesto, terminaba con una elección. No de nombre ni de linaje, sino de amor. Un amor sin títulos, sin precio, sin temor. Un amor que se construía cada día entre tinta, fuego y tierra. Un amor por fin verdadero. Filadelfia, primavera de 1897. Las campanas de la iglesia cercana repicaban con suavidad, marcando el inicio de una nueva estación. Las flores silvestres crecían en los bordes del sendero, y el aire olía a papel recién impreso, a pan horneado y a tiempo vivido. En una casa sencilla, cubierta de enredaderas que trepaban con obstinación por los muros de ladrillo, el tiempo parecía haberse detenido en los detalles pequeños: el pañuelo bordado sobre la mesa, las tazas de loza blanca, los libros infantiles cuidadosamente alineados en una repisa baja. Adeline escribía una carta con su caligrafía firme, interrumpida por las risas de dos niños que jugaban bajo el limonero del jardín. Su hija, Emily, de 5 años, tenía el cabello castaño claro y la risa fácil. El pequeño Henry, de 3, aún torpe al correr, intentaba imitarla sin éxito. Adeline los observaba desde la ventana con una sonrisa apacible. Sus cabellos, ahora más claros por el sol y los años, caían en un moño bajo. En su rostro había líneas suaves que hablaban de madrugadas, de ternura y de un amor que había echado raíces profundas. Tomás llegó con las mangas arremangadas, la imprenta manchada en su piel, pero con los ojos brillantes. Besó a Adeline en la mejilla, con la familiaridad de los días compartidos y con el mismo asombro de aquel primer encuentro en el tren. Habían pasado 7 años, y aún la miraba como si fuera un milagro. «Publicaron tu ensayo sobre las maestras rurales», le dijo dejando el periódico sobre la mesa. «Lo enviaron desde Nueva York. Dicen que están impresionados». Ella lo tomó en sus manos, leyó las primeras líneas y un leve rubor subió a sus mejillas. «No escribo para impresionar», murmuró. «Escribo para no olvidar quién fui». Tomás la miró con ternura. «Y para recordarle a otras que pueden elegir». Se escuchó un golpe de balón y una carcajada infantil. Emily y Henry corrían por el césped. El mundo podía ser cruel allá afuera, pero en aquel rincón del mundo todo parecía en equilibrio. El periódico de Tomás, aunque modesto, había resistido presiones, censura y amenazas.
Sus ideas, una vez vistas como escándalo, ahora eran citadas en círculos académicos, y aunque jamás buscaron poder ni fama, su casa se había convertido en un refugio silencioso para quienes deseaban comenzar de nuevo. La tía Mildred había fallecido 2 inviernos atrás, dejando una última carta a Adeline. En ella no había disculpas, pero sí una confesión. Tú tuviste el valor que yo nunca conocí. No me condenes por haber callado tanto tiempo. Ambrose Delacroix, en cambio, vivía aún, pero recluido. Sus negocios se fragmentaron con el tiempo, y el escándalo de los Cartwright terminó por alcanzarlo. Nadie mencionaba su nombre con respeto. Fue un hombre poderoso, pero nunca amado. Adeline, en cambio, ya no temía a los nombres. Había cambiado el suyo por elección propia, no por vergüenza, sino por libertad. Ahora firmaba como Adeline Hale, sin necesidad de títulos, sin linajes que le pesaran. Esa tarde, mientras el cielo se teñía de tonos ámbar y el sol descendía entre las nubes, la familia se sentó en el jardín. Thomas leía en voz alta un cuento a los niños, y Adeline lo observaba con los ojos humedecidos por una emoción sin nombre. Recordó el tren, el descarrilamiento, la carta quemada, la decisión frente al altar. Cada uno de esos momentos la había llevado hasta allí, hasta esa banca de madera, donde su hija se recostaba en su regazo y su hijo jugaba con las trenzas de su vestido. El tiempo había pasado, sí, pero no lo había desgastado todo. El amor, cuando es elegido y alimentado con verdad, no se consume, se transforma, se asienta, se vuelve raíz. Y bajo aquel mismo cielo que una vez vio su huida, Adeline respiró hondo, sabiendo que no cambiaría un solo instante del camino que la trajo hasta su libertad. La historia que comenzó con un compromiso impuesto había terminado con una familia construida por elección. Y aunque la sociedad aún tenía mucho por cambiar, Adeline sabía que el amor que desafiaba los moldes era, al final, el que dejaba huella. Una huella imborrable, escrita no en oro ni mármol, sino en la piel, en la memoria y en el alma. Cuando una joven prometida por conveniencia se atrevió a desafiar el destino impuesto por su apellido, no solo encontró el amor verdadero, encontró su voz. Esta historia no es solo un romance ambientado en la Gilded Age, es un canto a la libertad, al coraje de elegir por uno mismo y a la fuerza de quienes se atreven a romper cadenas, incluso cuando el mundo espera obediencia. Adeline nos enseñó que no importa cuán poderoso sea el apellido, ni cuán dorado sea el salón donde intentan encerrarte. El verdadero valor está en mirar al futuro con dignidad, aun si eso significa renunciar a todo. Porque a veces, renunciar no es perder, sino comenzar de nuevo. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que tu historia estaba siendo escrita por otros? ¿Crees que el amor puede resistir al tiempo, al escándalo y al qué dirán? Si esta historia tocó tu corazón, déjame un libertad en los comentarios. Así sabré que llegaste hasta el final y que el mensaje de esta historia vive también en ti. No olvides que hay muchas más historias como esta esperándote en el canal. Mira las tarjetas al final de este video y déjate llevar por otros romances de época intensos, emocionantes y memorables. Gracias por acompañarme en esta travesía. Y recuerda, a veces, el viaje más importante no es el que se hace en tren, sino el que se hace hacia uno mismo.